Lo dijo él. A primera hora. Ya se encuentra con nosotros Mónica Malo. Ella es directora ejecutiva de Corporación Mucho Mejor Ecuador. Muy buenos días, Mónica. Muchísimas gracias por estar aquí en A Primera Hora. Muy buenos días, Andrea. Qué gusto estar con ustedes. Hace pocos días, Diario Expreso publicaba que aunque el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca no se ha pronunciado públicamente, la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería y Couriers, ACEMEC, ha mencionado que el gobierno nacional, según se lo ha hecho saber, impondrá un arancel a los paquetes de mensajería 4x4 o categoría B, a través de los cuales los ecuatorianos importan productos desde el extranjero sin impuestos, siempre que estos sean menores a un peso de 4 kilogramos y que cuesten máximo $400. Mónica, entonces, ¿cuál es su visión respecto de esta probabilidad que podría surgir en las próximas semanas o días, según ha dicho ACEMEC? Bueno, repito, muy buenos días con todos quienes nos escuchan. Desde Mucho Mejor Ecuador nosotros defendemos la formalidad, promovemos a la empresa ecuatoriana y cuando hablamos de formalidad hablamos no solamente de la empresa productora, sino también de aquel comerciante importador que lo está haciendo acorde al marco legal del país. Con base en esto, nosotros desde Mucho Mejor Ecuador, alrededor de 24 meses atrás, desde que cambió la situación, de lo que hablamos ahora, el 4x4, el e-commerce, las diferentes plataformas que nos invaden de publicidad y por lo tanto luego invaden los mercados, hemos venido en una campaña constante de tratar de concientizarnos a nosotros, a todos los consumidores, de la importancia de que la moneda, la inversión que hagamos, ese dólar que invirtamos en nuestras compras, se quede en el país para así poder apoyar a la dinamización de la economía, pero sobre todo a la generación del empleo formal. Entonces, con base en esto, siempre, si ustedes revisan toda nuestra comunicación, van a estar atentos, van a poder revisar que le hemos venido pidiendo a los gobiernos de turno que se tome acciones para que herramientas que nacieron con un buen fin, como en este caso el 4x4, luego no sean distorsionadas y usadas por personas con pocos valores éticos, diríamos así, que traen estos productos o importan estos productos no para uso personal, sino para invadir nuestros mercados, llámese Bahía, llámese Feria Libre aquí en la ciudad de Cuenca, llámese Plaza Ipiales o el centro de las ciudades, en las cuales podemos ver y verificar que hay una cantidad de productos que no tienen registro sanitario, que obviamente no tienen etiqueta de quién lo está importando, es decir, que se pone inclusive en riesgo la salud de quienes consumen. Entonces, nosotros nuestra visión es justamente defendamos la formalidad en el país para que con base en eso podamos lograr mejores condiciones para los mismos ecuatorianos, como infraestructura educacional, infraestructura para carreteras y no se diga aún la generación de empleo. ¿Cómo se genera empleo? Cuando se dinamiza la economía, cuando acrecenta el consumo del producto realizado en el país, también con productos que generan importaciones legales. Todo esto hace que se genere empleo, pero si lo hacemos de una manera desleal, la cancha se desnivela y estamos llenos de goles en contra, ¿verdad? La Asociación Ecuatoriana de Mensajería y Courier ha dicho que esta podría ser una medida regresiva que afectaría alrededor de 1 millón de personas que actualmente utilizan este tipo de aplicaciones y este tipo de envíos, y que lo que ellos esperarían más bien es que se haga un control más efectivo de estas importaciones que se realizan y no que se imponga este impuesto. ¿Qué decir sobre aquello, Mónica? Bueno, yo le he escuchado en algunas intervenciones al señor Páez, a Rodrigo, sobre la situación que se ha dado con el 4x4, y justamente le escuché
decir el día viernes en Radio Pichincha, él hablaba de que sí hay distorsión. Él decía que incluso hay personas que hablaba de algunas cajas que habían venido con algún tipo de teléfonos celulares, que habían utilizado el 4x4, pero que de todas maneras están siendo desleales porque se está importando para el comercio o para la compra-venta de manera informal. Con base en esto, yo creo que ellos, como la CEMEC, como un grupo de couriers formales, ellos también están pidiendo de alguna manera lo mismo que nosotros. En el boletín o en el enunciado que nosotros enviamos la semana pasada, pedíamos mejores controles de aduana, ¿no es cierto? Mejores controles del SRI. Se puede hacer cosas tan simples como ese control de si recibió o no la factura el consumidor que lo pidió. Rodrigo Páez también hablaba, bueno, no implementemos aranceles, implementemos una tasa. Los controles que se den, que nos sirvan para lograr formalizar el mercado. El hecho de que hemos venido oyendo tanto tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos que cuidar la dolarización, que tenemos que cuidar la generación de plazas de empleo, que no solamente el gobierno nacional es el adecuado o es el responsable de la generación de empleo. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué no pasar esta corresponsabilidad a todos y cada uno de nosotros que estamos decidiendo por hacer una compra y que esta compra sea consciente? Hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, en los que decimos empleo digno, infraestructura industrial, hablamos de consumo consciente. Todo esto nos lleva ya al consumidor, a la persona que directamente está haciendo esa compra. Entonces, a mí me parece que sería interesantísimo que abran el diálogo, ¿no es cierto?, y que se tomen los controles adecuados. Rodrigo Páez hablaba también de una tasa, ¿no es cierto?, una tasa que se implemente para poder de alguna manera ir teniendo el control, sobre todo de quién trae. Hay datos que nos dicen que hay personas que han traído hasta 1.500 paquetes a nombre de una sola persona. Eso lo podemos revisar en la SENAE. Entonces, todo lo que nos lleve a ser formales nos atraerá inclusive la tan ansiada inversión extranjera que siempre buscamos. ¿Por qué? Porque esa inversión va a tener a quien vender. Luego, todas estas situaciones de ese uso inadecuado de la herramienta 4x4, lo que ha traído es impactos que van en medidas mucho más fuertes para el pequeño emprendedor, para el pequeño importador, para las MIPYMES, para las pymes, ¿no es cierto?, en las cuales se ven tan agobiados que deben cerrar sus negocios, porque la capacidad de consumo de las personas tiene un límite, ¿verdad? Entonces se dice que el año pasado ingresaron 6.200.000 paquetes alrededor de esto en el país, y que lo interesante sería que se haga el análisis de en dónde se están concentrando esos 100 tops importadores y que la herramienta no se desvirtúe el uso principal, que era para paquetería personal, en las que se debe o se puede traer cosas que son para uso personal, que son cosas para el día a día y que normalmente se compra en el extranjero porque en el Ecuador no hubiera la oferta. Pero de esto a pasar ya a que se utilice una herramienta que tuvo un fin bueno, ¿no es cierto?, para comercializar y para generar el comercio desleal, nosotros no vemos con buenos ojos. Y en ese sentido, en ese contexto, más allá, digamos, de abrir este debate, estos diálogos que deberán haber antes de que esto ocurra, yo quisiera preguntarle también desde otro lado, ¿qué ha hecho, por ejemplo, el Estado para fortalecer la industria nacional? Porque si bien es cierto, siempre nos han dicho que, o más bien históricamente, hemos visto varias alternativas para
proteger la industria nacional, no se han visto tan buenos resultados para el consumidor. Hay innovación, tal vez mejora de procesos, apoyo tecnológico, etcétera, como para que realmente la industria nacional pueda abarcar toda esa demanda del consumidor. Mira, yo te puedo hablar desde Mucho Mejor Ecuador y de lo que nosotros podemos verificar en la industria. Mucho Mejor Ecuador es una institución privada sin fines de lucro, es un sello que da identidad a la producción nacional, pero para que esta producción o esta empresa, tanto manufacturera cuanto de servicios, pueda tener esta huella tricolor que la vemos en millones de productos mensualmente, ¿verdad? Pasa por una evaluación técnica, y esta evaluación técnica mide 7 ejes de la calidad, entre ellos liderazgo, innovación, además todo lo que es responsabilidad ambiental, responsabilidad social, y nosotros podemos hablar que estas 690 marcas que son parte de Corporación Mucho Mejor Ecuador, el empresario per se hace muchísimos esfuerzos. Primero, por mantener esas plazas de empleo que se ven de alguna manera dinamitadas, diría yo, por el hecho de que la demanda se contrae, ¿no es cierto? Venimos hablando de que hay recesión, de que ha habido contracción de la demanda de la compra de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Entonces, podemos revisar nosotros en Mucho Mejor Ecuador esos grandes esfuerzos que hacen en innovación, que hacen por ser responsables con el medio ambiente, que la empresa ecuatoriana tiene la capacidad de competir en este mercado o en cualquier otro mercado, siempre y cuando las reglas del juego sean iguales para todos. ¿Y a qué nos referimos a las reglas del juego? Es a cumplir con el marco legal del país. ¿Qué es el marco legal del país? Pagar impuestos, tener a tus empleados afiliados al IES, no la precarización de la mano de obra, cumplir con todos los requerimientos de responsabilidad ambiental, ¿verdad? Todo esto que nos hace que seamos empresas sostenibles. Y la sostenibilidad no solamente es ser responsables con el medio ambiente, hablamos de tanto de la economía circular y todo, sino que la sostenibilidad también es poder tener los recursos para poder seguir produciendo y poder seguir generando empleo. Uh-huh. De ponerse o de imponerse este impuesto nuevamente aquí en el Ecuador sobre estos productos a baja escala, pequeña escala, si se quiere, ¿no sería un poco contradictorio con lo que ha ocurrido en los últimos años? Por ejemplo, se aprueba el Tratado de Libre Comercio con China como una forma, y se lo vende así, como una forma de abrir el mercado, de fomentar la competencia, pero por otro lado se quiere o se quisiera entonces imponer este nuevo impuesto a esta importación de productos a pequeña escala. Nuevamente le pregunto entonces, ¿esto no sería tal vez una contradicción? Y yo tengo una contrapregunta. Cuando un importador formal importa de China, perfecto, estamos sin aranceles, pero el rato que tú vas al comercio y compras el producto, ¿pagas IVA? Vas a un comercio formal y compras un producto de procedencia China, en este caso que estamos hablando del Tratado de Libre Comercio. Pagamos IVA, ¿verdad? Llámese el comercio que sea, siempre y cuando este sea formal. Vemos que el producto dice Made in China y que la factura nos viene desglosada en que, no sé, un teléfono celular costaba $220 más el 15% de IVA o $220 desglosado el 15% de IVA. ¿Dónde estaría yéndose para atrás el momento que plataformas de e-commerce, ¿no es cierto?, procedentes de cualquier país del mundo, paguen IVA el momento de generar la transacción? Lo mismo que nos pasó con las plataformas de streaming, ¿no es cierto? Todo aquello que nos lleve a formalizar, que nos lleve a generar recursos para que luego sean invertidos en el propio país y que sobre todo, como dije en un inicio, la cancha quede nivelada. ¿Por qué los productos nacionales, ¿no es cierto?, los productos que encontramos en el comercio formal, no
pagan IVA, mientras aquellos que entran por las plataformas, por la compra de plataformas e-commerce, que inclusive hay un momento dado que no pagas de envío si es que compras hasta $100, o te están saliendo, imagínate cosas tan graves como que te dicen, inclúyete o regístrate en esta plataforma y vas a recibir celulares, tablets, etcétera, etcétera, a $1. Es obvio que a todo el mundo le va a mover. Sin embargo, todo esto rompe un estatus del comercio, de la comercialización formal. Lo que nosotros buscamos es un entorno de comercio formal en los que todos estemos en las mismas condiciones. ¿Para qué? La industria formal, el comercio formal, la empresa de servicios formal puedan seguir invirtiendo en el país, puedan seguir generando empleo. Nosotros como usuarios sepamos la calidad que estamos recibiendo. Por ejemplo, compras un cosmético que no sabes qué tiene. ¿Qué tal que en este lápiz de labios que te colocaste ha tenido trazas de plomo o trazas de mercurio? Está ingresando a tu cuerpo. ¿Qué tal? Había una denuncia en Chile de unos productos que habían venido por alguna de estas plataformas que habían descubierto que tenía mercurio la plantilla del zapato. Eso está ingresando directo a tus pies. Nosotros, de lo que podemos ver de la industria formal, ¿verdad? Cumplen con gran normativa ecuatoriana, seria, como la norma INE, ¿no es cierto? Buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas alimentarias, etcétera, etcétera. Lo que nos hace estar seguros de la calidad que consumimos. Y eso es lo que nosotros le vemos interesante, que se controle. ¿Cuál vaya a ser la medida? No sabemos. Hemos escuchado lo que han estado declarando los compañeros de la CEMEC y claro, hay que buscar los mejores métodos para que el Ecuador sea un Ecuador en donde podemos tener la formalidad. Pedirle a la SENAE que se cambie ese software. Estamos totalmente de acuerdo. Venimos pidiendo desde hace algún tiempo. Pedirle al SRI que abra la base de contribuyentes especiales, a que no sean unos pocos, sean todos, a que el SRI pueda generar el control adecuado. ¿Y para qué? Para que haya formalidad y que se iguale la cancha. Precisamente eso, usted habla esto de igualar la cancha y nuevamente yo vuelvo a este Tratado de Libre Comercio que nosotros firmamos con China, el que busca de manera progresiva eliminar gradualmente estas barreras arancelarias que tiene el Ecuador. En ese sentido, en esta opción en la que ha dicho CEMEC que podría darse posiblemente sobre el impuesto a esta importación a pequeña escala, ¿no sería tal vez una afectación directamente al consumidor? Yo no le veo como una afectación al consumidor porque estamos evadiendo impuestos, estamos siendo informales. Como te dije, y te pregunté y no me contestaste, cuando tú vas a un local comercial, ¿no es cierto?, de venta de electrodomésticos, pagas IVA, ¿verdad? El momento que compras un producto que viene de cualquier lugar, ese no es un arancel, es un impuesto al valor agregado. El momento que tú estás diciendo se afecta al consumidor, pensemos en todas aquellas mujeres que han hecho su red de venta de cosméticos, porque cosméticos es uno de los rubros o sectores muy afectados por el ingreso de mercadería desleal, no digamos de dudosa procedencia, de forma desleal, utilizando el 4x4, que no está utilizado como lo hicimos, paquetería personal. No puede ser posible que haya datos, por ejemplo, de que hay personas que han traído 21,000 paquetes o más de 20,000 paquetes a nombre de una sola persona. Eso es un dato que viene circulando, que en la partida B, en la SENAE lo pueden revisar. Además que en el año 2022, ¿sí?, a finales del gobierno anterior, se cambiaron las condiciones para que ya no haya límite. Antes se hablaba que había un límite de 4 veces al año, 4
$400, 4 kilos, ¿verdad? Entonces eso digamos que, bueno, una persona común puede traer. Pero si hablamos de 6.200.000 paquetes en el año 2024 y este año, en el año 2025, estamos hablando que han crecido la paquetería en un 150% con respecto al año anterior, quiere decir que la herramienta de alguna manera está siendo distorsionada, ¿verdad? Porque no es que la población ecuatoriana haya crecido más para que podamos absorber esa cantidad de personas a título de uno en uno, ¿verdad? Y con esto no se está pensando en un retroceso, no es al menos desde nuestro punto de vista, no es implementar aranceles, porque tendrías que hacer la declaración por cada paquete que entre para que esto se apegue a una partida arancelaria, sino simplemente yo te hago el símil con plataformas de streaming de música, se colocó, me parece que en el año 2022 se colocó el IVA, que nosotros podemos verlo en la misma estado de cuenta que nos llega en la tarjeta de crédito, ¿verdad? Podemos ver el pago de IVA. Este rato lo que se les pide son plataformas de comercio, de e-commerce. ¿Por qué no? Si yo al comerciante formal que importó su contenedor de 40 pies, pagando todos los requisitos, ¿verdad? Que le pide la SENA, el SRI, el INE, que tiene que pedir los permisos necesarios, que tiene que declararse que es importador, toda la normativa. ¿Por qué no se puede hacer algo similar con las plataformas de e-commerce en las cuales se pague el impuesto al valor agregado? Luego, la tasa, porque el mismo Rodrigo Páez decía, bueno, tal vez una tasa pudiera ser interesante, no un arancel, sino una tasa que sea cómoda, pudiera funcionar. Todas estas acciones lo revisará con toda la data que el gobierno nacional tiene frente también a lo que está pasando con la industria formal, con la industria de textiles, con la industria de calzado, con la industria de todo lo que es marroquinería, de cosméticos, y pensar entonces en que el Ecuador se puede comercializar en un entorno vaya la redundancia, de comercio formal. Hablábamos, o más bien, también teníamos este dato interesante de estos ejemplos concretos de lo que ha ocasionado también esta falta, digamos, si se quiere, de este impuesto. Una sola persona importó alrededor de 21,000 paquetes en un año. Esa es la cifra más o menos que ustedes manejan, ¿verdad? Esta persona, o más bien, de estos casos, ¿se han reportado más? ¿Hay más estadísticas? ¿Hay más datos que podrían, digamos, identificar a varias personas que estén haciendo lo mismo? Yo les invito a hacer una investigación en el SENAE. Hay datos que nos ponen nerviosos. Nosotros el dato que manejamos fuertemente son estos 6 millones de paquetes que entraron al país el año pasado, este incremento del 150% de paqueterías el primer trimestre del 2025 frente al primer trimestre del 2024. Hay data que está en los diferentes medios de comunicación, que es la que te acabo de repetir, que hay un 100 top de importadores que sobrepasan de los 1,000 paquetes hacia arriba. Entonces, ¿tú crees que eso una sola persona puede absorberla para su uso personal? Entonces, yo estoy segura, por lo que le escuché a Rodrigo Páez de la CEMEC, nosotros que también les preocupa que esta herramienta sea distorsionada. Y desde Mucho Mejor Ecuador es obvio que nosotros lo que buscamos es apoyo a la industria formal, a ese courier formal que seguramente también se ve afectado por aquel que hace un trabajo
en el cual distorsiona y se basa la informalidad. También nos importa ese comerciante, como vengo diciendo desde un inicio, que está todos los días peleando por cumplir con el marco legal del país e ingresar productos de manera legal. Y no se diga la industria y la empresa ecuatoriana manufacturera, que tiene una serie de normativas que cumplir, que paga impuestos, que distribuye las utilidades de sus trabajadores y que genera, desde el pequeño emprendedor hasta la gran empresa, cientos de miles de plazas de empleo. Recuerda que las plazas de empleo, 9 de cada 10 se generan en el sector privado, pero esto depende de que las normas sean iguales para todos. Entonces, no creo que sea recesivo, no creo que el gobierno nacional esté hablando de aranceles. Lo que sí nosotros pedimos desde Mucho Mejor Ecuador es la revisión de la normativa técnica para el ingreso de producto, el control de fronteras, porque definitivamente por la frontera norte y sur entra gran cantidad de producto que no pagan ningún tipo de impuestos, el control y las buenas prácticas en la SENAE para que tenga las herramientas, como bien lo decía Rodrigo Paz, que pueda perfilar al importador o el producto que entra mediante inteligencia artificial y así se pueda mejorar los controles aduaneros, la ampliación de la base de datos de contribuyentes especiales del SRI, porque el 4x4 es una de las aristas que este rato tal vez es la más visible, claro, con base en lo que se afecta a la industria nacional, pero también se sigue manejando el maleteo. Seguramente, Andrea, tú eres parte de varios, como yo, de varios grupos, sobre todo de mujeres y tal, que existen en Facebook o en Meta, digámoslo así, en las que todavía vemos que te dicen que te traen las prendas o lo que tú quieras. Que se ofrece de todo, claro. Todavía existe. Obviamente hay que buscar las mejores prácticas para que el Ecuador siga siendo atractivo y para que nosotros también podamos generar estas acciones de importación y exportación legales en el país. Mónica, muchísimas gracias por su presencia aquí en A Primera Hora. Muchas gracias, Andrea, y les invito a seguir revisando. Es un tema que termina siendo apasionante, pero que sobre todo nos pone sobre la mesa la conciencia de qué estamos consumiendo, qué le estamos dando o qué estamos cambiando por la salud de nuestra familia. Lo más confiable o lo que simplemente sin pensar lo estamos adquiriendo. Entonces, pensemos en que todos podemos construir un mejor Ecuador y que no generemos polémicas. Un tema para abrir debate sin duda. Muchísimas gracias a Mónica Malo, ella es directora ejecutiva de Corporación Mucho Mejor Ecuador. Conversábamos con ella sobre los aranceles a régimen 4x4, ¿son o no necesarios? Nos vamos a una pausa, amigos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.